La segmentación de imágenes es un campo de la visión por computador que tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo en el desarrollo de vehículos autónomos o en el análisis de imágenes médicas o satelitales. Y la idea básica de la segmentación es clasificar cada píxel de la imagen en una de varias posibles categorías. Así, por ejemplo, si estamos segmentando imágenes satelitales, podríamos determinar qué píxeles contienen vegetación, cuáles tienen tierra o masas de agua o cuáles, por ejemplo, tienen edificaciones. Y las redes convolucionales son una de las arquitecturas de Deep Learning que han demostrado ser más exitosas para resolver este tipo de problemas de segmentación, independientemente del tipo de imágenes o de la complejidad que éstas puedan tener. Así que en este tutorial vamos a ver cómo crear, entrenar y poner a prueba una red convolucional que se conoce como U-Net para segmentar imágenes satelitales. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que como en todos los tutoriales, el enlace de descarga tanto a este notebook como al set de datos que vamos a usar en este tutorial lo pueden encontrar en la descripción del video. Comencemos hablando de las diferentes secciones que vamos a ver en este tutorial. Vamos a comenzar hablando de qué es la segmentación, una idea muy básica. Luego veremos algunas aplicaciones de la segmentación, también de manera muy rápida. Vamos a hablar luego del problema a resolver de forma un poco más detallada. Vamos a hablar de cómo se realiza la segmentación con redes convolucionales y en particular vamos a hablar de la arquitectura U-Net. Luego veremos el set de datos, cómo leerlo, cómo preprocesar esos datos para prepararlos y llevarlos al modelo. Luego vamos a ver cómo crear y entrenar esa red U-Net y al final vamos a poner la prueba, es decir que veremos cómo segmentar imágenes con esa red ya entrenada. Así que comencemos teniendo una idea general de qué es la segmentación. La segmentación es simplemente un proceso en el cual tomamos una imagen y clasificamos cada píxel de esa imagen en una de varias posibles categorías. Así que acá les estoy mostrando como la idea general de la segmentación. El objetivo es que vamos a tener un sistema de segmentación. En nuestro caso ese sistema va a ser precisamente la red convolucional U-Net. Y ese sistema va a aceptar como entrada una imagen, usualmente son imágenes a color, pero también la segmentación funciona con imágenes en escala de grises. En nuestro caso tendremos imágenes a color. Vamos a llamar a esa imagen original o la imagen de entrada X. Y esa imagen ingresa a la red convolucional o al sistema de segmentación, y la idea es que el sistema de segmentación nos arroje lo que se conoce como una máscara de segmentación. Es la predicción que genera el modelo. La máscara de segmentación va a tener el mismo tamaño de la imagen original en términos de alto y de ancho, de número de filas y de columnas, pero la gran diferencia es que cada píxel de la imagen va a tener un valor que va a depender de la categoría a la que pertenezca ese píxel dentro de la imagen original. Entonces, para entender esa idea, por ejemplo, acá vemos que en la imagen original hay varios vehículos. Entonces, la idea es que en la segmentación, tras la segmentación, la máscara de segmentación contenga los píxeles en la máscara de segmentación que pertenecen a vehículos estén clasificados en una categoría, por ejemplo la categoría 3, que serían todos los píxeles de color rojo. Por ejemplo, si tenemos acá en el fondo en la imagen original vegetación, árboles, pues esos árboles son una categoría diferente a los vehículos y por tanto en la máscara de segmentación son etiquetados con otra categoría, con otro valor. Por ejemplo, acá el color verde corresponde a los píxeles etiquetados con un valor de 2 que corresponden a vegetación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la vía principal por donde circulan los vehículos es otro tipo de objeto dentro de la escena original y por tanto al segmentar esa imagen, en la máscara de segmentación esos píxeles tienen un valor diferente, de 5 que corresponden precisamente a la vía por donde circulan los vehículos. Y si tenemos acá los andenes, son otro tipo de objeto dentro de la escena original y por tanto al segmentar la imagen, esos píxeles correspondientes a los andenes quedan clasificados, por ejemplo, con la categoría 4. Entonces esta es la idea básica de la segmentación, tomar una imagen en escala de grises o a color y generar a la salida una máscara de segmentación. ¿Y qué aplicaciones tiene esta segmentación?
Pues el rango de aplicaciones es muy variado, pero acá les resumo 3 ideas principales. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, los vehículos que no requieren la intervención humana al momento de conducirlos, pues esos vehículos autónomos están equipados con unas cámaras y la idea de esas cámaras es capturar la información y llevarla a un sistema que sea capaz de interpretar la escena. Es decir, que dentro de cada frame o cada cuadro del video, el sistema sea capaz de determinar, por ejemplo, si al frente de nuestro vehículo hay peatones, hay bicicletas, hay motocicletas, dónde está la vía, dónde están los andenes, si hay otros vehículos, y para eso se requiere precisamente segmentar esa escena para que posteriormente otro sistema pueda interpretar esa información y pueda guiar el carro correctamente. Entonces, una aplicación importante son los vehículos autónomos. Otra aplicación importante está en el análisis de imágenes médicas, y la idea básica acá es, por ejemplo, tomar imágenes de resonancia magnética, de tomografía computarizada, de rayos X, etcétera, etcétera, y poder detectar dentro de la imagen diferentes tipos de estructuras. Si estamos hablando, por ejemplo, de tumores, se podrían detectar esos tumores dentro de la estructura y segmentarlos y cuantificar alguna información al respecto. O si estamos, por ejemplo, analizando algún tejido en particular, algún tejido sano, pero queremos determinar que tiene las dimensiones adecuadas, pues también se podría segmentar esa parte del tejido y cuantificarlo. Entonces, esa es otra aplicación, y muy similar a esa aplicación está el caso de las imágenes satelitales. En el caso de las imágenes satelitales, por ejemplo, cuando se están caracterizando terrenos, a veces es importante determinar qué porción de esa imagen que capturó el satélite corresponde, por ejemplo, a masas de tierra o a masas de agua o a vegetación o a edificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al analizar imágenes satelitales, muchas veces resulta clave poder segmentar esos diferentes elementos de la imagen satelital para poder cuantificar el uso de ese terreno para diferentes tipos de aplicaciones. Así que, teniendo ya un panorama general de lo que es la segmentación y algunas de sus aplicaciones, definamos ya el problema que queremos resolver. Entonces, la idea es entrenar y poner a prueba una red convolucional que nos permita segmentar imágenes, y en este caso particular imágenes satelitales. Es el set de datos que vamos a usar en este tutorial. Y para ver cómo resolver este problema, pues hablemos un poco de la segmentación de redes convolucionales. ¿Por qué redes convolucionales? Porque en la actualidad son una de las arquitecturas que permite el procesamiento de imágenes. Fue una arquitectura creada por allá a finales de los años 90, pero que solo hasta el año 2010 aproximadamente tuvo como ese florecimiento, y es una arquitectura que fue pensada precisamente para procesar imágenes. Entonces es, digamos, la arquitectura por excelencia cuando queremos resolver muchos problemas de visión por computador. Y en particular en el año 2015 se desarrolló esta arquitectura U-Net, ya vamos a ver por qué se llama U-Net, que en su momento fue pensada para segmentación de imágenes médicas, pero que se ha encontrado que tiene aplicaciones para la segmentación de diferentes tipos de imágenes. En particular es la arquitectura que vamos a usar precisamente en este tutorial. ¿Cuál es la idea de U-Net? Entonces tenemos nuestra imagen original del lado izquierdo, y la idea es que esa red convolucional va a generar a la salida una máscara de segmentación. Pero ¿qué elementos contiene internamente esa red convolucional? Tiene básicamente dos elementos. Tiene un codificador, y ese codificador contiene capas convolucionales. De las capas convolucionales y de las redes convolucionales como tal les hablo en una playlist que tengo acá en el canal, que les dejo por acá enlazada, donde van a entender todos los elementos que van a estar involucrados en este tipo de redes. Entonces los invito a ver ese video sobre redes convolucionales o ese playlist donde van a entender allá todos los detalles. Pero la idea del codificador es que vamos a tener unas capas convolucionales, que es lo que está resaltado acá en rojo del lado izquierdo. Esas capas convolucionales van a comenzar a procesar esta imagen de entrada, y como en toda red convolucional, lo que hacen las capas convolucionales es progresivamente extraer o aprender a extraer las características o los patrones más relevantes dentro de la imagen para una tarea determinada. Entonces, lo que hace este codificador es pasa por diferentes capas convolucionales, va reduciendo el alto y el ancho de la imagen, pero a su vez va incrementando la profundidad de los volúmenes que se van obteniendo, y esa profundidad está asociada con la cantidad de características que estamos extrayendo de esa imagen. Y en últimas, a la salida de ese codificador vamos a tener un pequeño volumen, que es lo que está acá en la parte central de color azul, y ese volumen va a ser como una representación compacta de la imagen original. Obviamente, si visualizamos ese volumen, pues no vamos a entender qué información hay ahí, pero esa información es muy relevante para la red porque allí va a estar concentrado todo lo esencial, digámoslo así, de la imagen. Y luego viene una etapa inversa, que es la del decodificador. Entonces el decodificador va a partir de ese volumen
una versión compacta de la imagen de entrada y va a comenzar a intentar hacer como una reconstrucción, es decir, va a tener como unas capas convolucionales inversas. Inversas, ¿qué quiere decir? Que si el volumen tiene un alto y un ancho relativamente pequeño, pero una gran profundidad, una gran cantidad de capas a nivel de profundidad, lo que hace el decodificador es poco a poco incrementar el tamaño de ese volumen alto y ancho e ir reduciendo la profundidad de ese volumen hasta generar a la salida lo que se conoce como la máscara de segmentación, que va a ser por un lado muy similar a la imagen original, pero que va a tener una diferencia importante, como lo decíamos hace un momento, y es que va a contener por cada píxel la categoría correspondiente. Obviamente esa información de la máscara de segmentación tiene que estar muy relacionada con el contenido mismo de la imagen. Entonces lo que hace acá UNet es entre las capas del codificador y del decodificador correspondientes compartir información. Entonces por eso vemos estas flechas acá de color gris, donde lo que estamos haciendo, eso ya lo veremos en la implementación, lo que está haciendo UNet es compartir información de esta primera capa convolucional de la salida, le está pasando esa información al decodificador para que tenga precisamente información de la imagen tanto detallada como a nivel global, y eso facilita la reconstrucción y que la máscara de segmentación en últimas responda a las características que tiene la imagen original. Entonces tenemos estas conexiones directas, estas flechas grises que se llaman skip connections, que garantizan también que ese proceso de generación de la máscara sea el adecuado. Y esta es básicamente la idea de UNet. ¿Por qué se llama UNet? Porque al momento de dibujarla, la forma de las capas de esas interconexiones tiene una forma de U. Entonces por eso el nombre de UNet. Ya teniendo claro cómo funciona UNet, hablemos en detalle del set de datos. Acá les dejo el enlace del set de datos. Ese set de datos va a contener 5535 imágenes satelitales. Pero la idea es que cuando entrenemos la red tiene que aprender a generar máscaras de segmentación. Así que tendremos que presentarle a la red a la entrada imágenes originales y a la salida sus correspondientes máscaras de segmentación. Entonces acá tendremos 5535 imágenes satelitales, de las cuales una parte va a ser la entrada a esa red al momento del entrenamiento, y por cada una de esas imágenes tendremos las correspondientes máscaras de segmentación. Acá les muestro una idea básica de cómo son las imágenes originales y cómo son las máscaras de segmentación. La imagen original acá vemos como una vía para los vehículos, acá vemos como algo desértico o parte de vegetación, y esta es la máscara de segmentación correspondiente. Acá esto tiene un color falso, pero simplemente la idea es que la máscara de segmentación, cada píxel con diferentes colores como se visualiza acá, realmente los colores se usan para indicar que esos píxeles tienen diferentes valores. Entonces los valores acá de color púrpura corresponden a píxeles de la categoría 3, vegetación, y estos píxeles de color amarillo, acá en color falso, tienen la categoría 2 que corresponden a vías por donde circulan los vehículos. En realidad vamos a tener 6 diferentes valores para los píxeles. Si hay una edificación, algún tipo de construcción, la categoría de los píxeles va a ser 0. Si la categoría es 1, tenemos masas de tierra. Si la categoría es 2, como lo vimos en la máscara de segmentación arriba, tenemos una vía por donde circulan los vehículos. Si tenemos vegetación, la categoría es 3. Masas de agua, la categoría es 4. Y cualquier otro tipo de objeto, la categoría es 5. Otras características de las imágenes que tenemos acá. Tanto imágenes como máscaras van a tener un alto y un ancho de 128 por 128 píxeles, imágenes cuadradas. El rango de valores de las imágenes, de los píxeles en las imágenes originales, va a ser de 0 a 255. Obviamente acá tenemos imágenes RGB, entonces tendremos 3 planos de color para el rojo, el verde y el azul, que combinados generan la imagen a color, pero cada plano tiene valores en sus píxeles de 0 a 255, y los píxeles de las máscaras pues tienen valores de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 por cada una de las 6 posibles categorías que pueden tener los píxeles. Esa es la idea general de nuestro set de datos. Así que comencemos leyendo este set de datos. Lo primero que tienen que hacer es descargar los archivos. El set de datos contiene 2 archivos .zip y un archivo .csv. El primer archivo .zip, images.zip, pues contiene las imágenes originales en un archivo comprimido. El segundo archivo, máscaras.zip, pues contiene por cada imagen la máscara correspondiente, y el archivo metadatos.csv pues es simplemente un archivo, una tabla que vamos a leer en un momento, y que contiene el nombre del archivo por cada una de las imágenes y su máscara correspondiente. En el enlace de descarga, entonces lo primero que tienen que hacer es descargar el set de datos.
Lo van a descargar localmente a sus computadores y luego la idea es que lo suban a una carpeta en su Google Drive. Crean una carpeta en su Google Drive, suben esos dos archivos .zip y el archivo metadatos.csv, los cargan en Google Drive y ahora la idea es desde acá, desde Google Colab, porque todo lo estamos implementando acá en Google Colab, desde Google Colab leer esos archivos. ¿Cómo los vamos a leer? Entonces el primer paso es montar Google Drive en Google Colab para poder acceder a esos archivos. Una vez montado Google Drive, aparece acá el mensaje de confirmación. Si ustedes vienen acá al navegador de archivos de Google Colab, le dan clic allá, lo que van a ver es, por ejemplo, una carpeta que se llama Google Drive. Entonces simplemente, acá ya tenemos conectado Google Drive, van a irse ustedes a la carpeta donde almacenaron el set de datos. Por ejemplo, en mi caso, esta es la carpeta donde yo he almacenado el archivo .zip de imágenes, las máscaras también archivo .zip y los metadatos. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente copiar las rutas de los archivos .zip. ¿Cómo copian la ruta? Simplemente en estos tres puntos del lado derecho le dicen Copy Path y lo mismo hacen para las máscaras y luego cada una de esas rutas simplemente las van a pegar acá en esta celda. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta celda? Entonces lo que vamos a hacer es descargar a la máquina virtual de Google Colab esos dos archivos .zip y descomprimirlos. Entonces le digo signo de admiración, unzip para descomprimir, le especifico la ruta completa del primer archivo, que es el archivo imágenes.zip, y luego le digo -d para que me cree un directorio acá precisamente. A compactar esto, me va a crear un directorio que va a contener ¿qué cosa? Va a contener las imágenes pero ya descomprimidas, la carpeta completa. ¿Y dónde lo voy a descomprimir? Entonces en este folder o en este directorio que se llama contenido y en una carpeta que a su vez voy a llamar imágenes. Y hago lo mismo con máscaras.zip. Le digo unzip, la ruta completa, -d y le digo que descomprima eso en la carpeta máscaras acá de la máquina virtual. Ejecutamos esto. Acá está descomprimiendo imágenes y máscaras. En un momento vamos a actualizar esta carpeta y ya vamos a ver que allí estarán almacenados nuestros datos. Entonces le doy acá actualizar, este icono, refresh, y me aparece una carpeta con imágenes y una carpeta con las máscaras. Ahí ya tenemos entonces localmente en la máquina virtual de Google Colab almacenadas imágenes y máscaras. Voy a limpiar esto acá y tenemos ahí el primer paso. Ahora el siguiente paso, voy a borrar esta celda que estaba vacía. El siguiente paso es leer el archivo de metadatos. Esto va a ser clave porque realmente, como el set de datos es relativamente grande, esas imágenes y máscaras que están allá almacenadas en el disco, no las vamos a cargar acá a la RAM de Google Colab porque vamos a tener problemas de almacenamiento. Entonces lo que vamos a hacer es crear datasets de TensorFlow. Y para entender lo que vamos a hacer de aquí en adelante, les sugiero ver el video donde hablamos de cómo manejar datasets gigantescos con TensorFlow para no cargar todos los datos en memoria, sino que poco a poco ir leyéndolos desde el disco duro. Les dejo por acá entonces enlazado ese video, pero la idea es que para poder hacer esto lo que vamos a hacer es leer, pero únicamente la ruta donde están almacenadas las máscaras y las imágenes. ¿Y cómo leemos esas rutas? Pues simplemente vamos a ir al otro archivo que tenemos acá en Google Drive, que copiamos hace un momento, que es el archivo que contiene los metadatos. Entonces acá le defino la ruta completa, importo pandas, como es un archivo CSV lo voy a leer con pandas, defino la ruta completa donde lo tenemos almacenado en el Google Drive y acá simplemente le decimos la ruta completa de metadata.csv y simplemente con pandas.readcsv introducimos esa ruta completa y ya con esto leemos nuestro data frame. Este es el data frame, tiene 5535 filas, es decir que vamos a tener 5535 imágenes y sus correspondientes máscaras, y acá lo que tenemos es simplemente los nombres de los archivos correspondientes. Imagen parte 007 tile 1 patch 11.jpg, ese es el nombre de la primera imagen que tenemos y exactamente el mismo nombre pero con extensión PNG, pues lo va a tener la máscara correspondiente. Entonces por cada imagen tendremos el nombre del archivo y el nombre de su máscara correspondiente, del archivo correspondiente. Y esta es la tabla que vamos a usar como referencia para construir el dataset de TensorFlow. Ahora sí vamos a ver cómo preparar el set de datos para crearlo en TensorFlow y poder alimentar posteriormente la red. Primero que tenemos que hacer, mezclar aleatoriamente el set de datos, pero realmente lo que vamos a hacer es mezclar de forma aleatoria las filas
de este data frame. Y acá es importante tener en cuenta que movemos la fila completa, es decir, tanto el nombre de la imagen como el nombre de la máscara, porque si mezclamos por aparte nombres de imágenes y nombres de máscaras, pues ya no vamos a mantener la equivalencia entre imágenes y máscaras. Entonces mezclamos aleatoriamente las filas. Siempre que implementamos un modelo tenemos que hacer una mezcla aleatoria de los datos. Luego vamos a generar las particiones para entrenamiento, validación y prueba. Vamos a tomar el 80% de estas 5.000 y tantas imágenes y máscaras para entrenamiento, 10% para validación y 10% para prueba. Y luego vamos a crear los datasets de TensorFlow teniendo en cuenta que todavía no vamos a leer los datos. Es decir, vamos a crear una función para leer los datos, pero que se va a ejecutar solo cuando le presentemos los datos al modelo. Cuando el modelo necesite entrenarse con los datos, solo en ese momento va a realizar la lectura de las imágenes. O sea que no tendremos ningún problema con el almacenamiento de los datos acá en la memoria RAM. Entonces veamos paso a paso cómo implementar estas fases. La primera parte del preprocesamiento es mezclar aleatoriamente las filas de este data frame. Simplemente lo que vamos a hacer es data frame, le decimos sample. Cuando le digo sample, lo que voy a hacer es mezclarlo aleatoriamente, tomar una muestra aleatoria, pero cuando le digo frac igual a 1, le voy a decir tome una muestra aleatoria de todas las filas, básicamente, y acá el random state de 23, ustedes pueden poner acá cualquier número, yo dejo el 23 para que cuando ustedes ejecuten el código obtengan la misma mezcla aleatoria que yo obtuve. Esto se conoce como reproducibilidad del entrenamiento y esto es importante para poder obtener siempre los mismos resultados independientemente del momento en el cual ejecute yo este código, que implica el uso de números aleatorios, y de esta reproducibilidad también les hablo en detalle en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces mezclamos esos datos aleatoriamente, sobreescribo el data frame y acá tenemos el mismo data frame anterior, pero los datos ya están mezclados. Vemos acá que los números de las filas han cambiado porque los he mezclado aleatoriamente, pero la equivalencia entre los nombres de archivo de imágenes y máscaras se mantiene. Esto es lo importante, mantener esa equivalencia. Ahora vamos a hacer la partición de entrenamiento, validación y prueba. Habíamos dicho que el 80% era entrenamiento, 10% validación y 10% prueba. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular la cantidad de datos que equivale a estos porcentajes. Acá calculo con shape 0, calculo la cantidad total de datos, n, que es simplemente 5.535. El número de datos de entrenamiento, ntrain, es simplemente 0.8 por la cantidad total de datos, pero eso lo tengo que redondear a un número entero para que me dé un número entero de datos. El número de datos de validación es 0.1 por el número total de datos, redondeado a un entero. Y el número de datos de prueba pues va a ser el número de datos total menos los datos de entrenamiento menos los datos de validación. Y imprimimos esto en pantalla simplemente para tener una idea de la cantidad de datos. Entonces tenemos en total 5.535 datos. Las primeras 4.428 filas del data frame que acabamos de mezclar van a ser los datos de entrenamiento. Las 553 siguientes van a ser datos de validación y los últimos 554 datos o filas van a ser los datos de prueba. Ahora sí vamos a generar las particiones. Recuerden que también es importante tener claro por qué usamos sets de entrenamiento, validación y prueba. Eso también lo explico en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que el set de entrenamiento se lo vamos a presentar a la red convolucional que vamos a construir para que automáticamente calcule los parámetros del modelo. El set de validación es para que en cada iteración de entrenamiento, después de entrenar con el set de entrenamiento, valga la redundancia, lo ponga a prueba con ese set de validación para ver si el entrenamiento se está llevando adecuadamente. Y ya cuando el modelo esté entrenado y estemos seguros de que funciona bien, le vamos a presentar unos datos que no ha visto previamente, que van a ser precisamente los datos de prueba. Así que vamos a conformar esos arreglos. Como el modelo va a tener entradas, imágenes originales y salidas las máscaras, a las imágenes les vamos a poner el alias de X y a las máscaras les vamos a poner el alias de Y. Entonces, ¿cómo hacemos esas particiones? Simplemente, por ejemplo, para el set de entrenamiento, recordemos que no estamos almacenando como tal las imágenes, sino los nombres de los archivos, es decir, por ejemplo, este nombre de acá para la imagen 1 de entrenamiento y este nombre de acá para la máscara 1 de entrenamiento y así sucesivamente. Entonces, por eso le pongo acá xtrain, es decir, me estoy refiriendo a x imágenes train entrenamiento y fnames de file names o de nombres de archivo y simplemente me voy al data frame, tomo la columna imágenes, extraigo los valores y extraigo las filas desde la fila 0
hasta el número de datos de entrenamiento. Ahí estoy tomando simplemente las primeras 4428 filas, los nombres de las imágenes. Y eso lo almaceno en X. Y lo mismo para Y, pero con los nombres de las máscaras. Y ya tenemos ahí los datos de entrenamiento. Los datos de validación los generamos de manera similar. Nos vamos a la columna imágenes, pero entonces parto ahora de la fila ntrain, porque para el set de entrenamiento terminé en ntrain, entonces parto de ntrain y me voy hasta ntrain más el número de datos de validación, y ya con esto tengo las imágenes de validación, y de manera similar, pero tomando la columna máscaras, tendría los datos o las máscaras de salida. Y los datos de prueba, xtest file names, entonces tomo la columna imágenes, donde parto, donde terminé antes, ntrain más nval, ntrain más nval, y dos puntos quiere decir que tome de ahí hasta el final del data frame los nombres de las imágenes para X y los nombres de las máscaras para Y. Y acá simplemente para tener claro que lo que estoy almacenando son nombres de archivo y no los datos como tal, pues simplemente voy a iterar por xtrain y ytrain y voy a imprimir uno a uno los nombres correspondientes para verificar que solo tenemos nombres de archivo. Entonces acá tenemos las 4000 y tantas imágenes y hay una correspondencia. Por ejemplo, esta imagen es parte 004 tile 5 patch 42, parte 004 tile 5 patch 42. Del lado izquierdo tenemos la imagen formato JPEG y del lado derecho tenemos la máscara formato PNG. Y ya con esto podemos crear el dataset de TensorFlow. El dataset de TensorFlow, recordemos que lo que va a contener por ahora son únicamente los nombres de los archivos. La lectura se va a realizar, la lectura tanto de imágenes como de máscaras se realiza solo cuando el modelo vaya a utilizar como tal los datos. Entonces comencemos importando TensorFlow con el alias de TF, y acá es donde les digo que de esto ya hemos hablado en el tutorial para el manejo de datos gigantescos con TensorFlow, que les voy a dejar por aquí enlazado. Voy a crear el set de entrenamiento, entonces lo llamo ds de dataset train. ¿Cómo lo creo? TensorFlow.data.dataset from tensor slices, para crearlo con nombres de archivos básicamente, y acá le digo entonces simplemente cuáles son los datos: xtrain file names y ytrain file names. Eso es lo que va a contener ese dataset, y el de validación y el de prueba los genero de forma similar, pero con los nombres correspondientes: x de validación, y de validación, xtest y ytest. Y vamos a imprimir acá en pantalla el tamaño de cada uno de estos datasets, el número de datos que tiene cada uno de estos datasets, para verificar que se preservan los tamaños que definimos anteriormente. Acá tenemos 4428 datos de entrenamiento, 553 de validación y 554 de prueba. Acá simplemente también por verificar que dentro de cada set de datos lo que tenemos son nombres de archivo y no como tal las imágenes, pues simplemente acá voy a tomar un dato, por ejemplo, del set de prueba. ¿Cómo lo tomo? Con take one, un dato, tomar. Y ese dato, ¿qué va a contener? Pues va a contener un nombre de una imagen y un nombre de una máscara. Y entonces le voy a decir, imprímame en pantalla el nombre de la imagen. Esto viene almacenado como un tensor, pero yo lo puedo convertir a un arreglo de NumPy para que se pueda leer el contenido más fácilmente. Imprime el nombre de la imagen y el nombre de la máscara, simplemente para verificar que dentro del set de datos tenemos son nombres de imágenes y nombres de máscaras, los nombres correspondientes acá en este caso. Listo, entonces ahí ya tenemos como el listado de nombres de archivo. Ahora tenemos que crear una función que la va a utilizar el modelo cuando tenga que leer una imagen. Entonces al modelo le presentamos el dataset que contiene los nombres de los archivos, pero tenemos que indicarle cómo va a poder leer las imágenes. Entonces acá tenemos que incluir una función que es la que va a utilizar el modelo al momento de realizar esa lectura, que se va a llamar preprocesar imagen. ¿Qué va a hacer esta función preprocesar imagen? Entonces va a leer las imágenes y las máscaras. Por ejemplo, va a leer el archivo de imagen JPEG, el archivo correspondiente a la máscara PNG, desde los directorios correspondientes, es decir, los directorios que tenemos acá en imágenes y máscaras, las va a leer, y después de eso tiene que convertir cada imagen del formato uint8, que es, digamos, por defecto como se va a leer cada imagen. Estoy hablando de imagen y no de máscaras. Cada imagen está en el formato uint8, quiere decir que cada píxel está almacenado con un número entero de 8 bits sin signo para que esos valores estén entre 0 y 255. Eso es por defecto la manera como se lee una imagen, pero eso tenemos que llevarlo al formato
punto flotante, float32, porque la red convolucional procesa datos, digamos, en formato decimal. Y además porque los píxeles no pueden estar entre 0 y 255, sino que tienen que estar entre 0 y 1 para que el entrenamiento sea correcto. Entonces hay que hacer esa conversión de las imágenes y luego esa función preprocesar imagen nos va a devolver tanto la imagen ya preprocesada como la máscara correspondiente. Entonces creemos esa función. Primero acá voy a crear dos directorios, o las rutas de los directorios. Voy a llamar a este directorio de imágenes, que es simplemente la ruta de este directorio de imágenes, que está en la carpeta content y que se llama imágenes. Tenemos esa ruta, y la ruta de las máscaras, que está también en content, pero MSKS. Ya tenemos los directorios y acá sí como tal la función. Entonces la función preprocesar imagen, ¿qué va a tomar? Va a tomar una variable imgPath, que es simplemente el nombre de la imagen, como por ejemplo este que tenemos acá. Esto es lo que va a tomar como entrada, primera entrada de esa función, y la segunda entrada va a ser el nombre del archivo que contiene la máscara. Lo llamé mskpath. Eso es lo que va a aceptar esa función como entrada. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Entonces tiene que leer la imagen y la máscara. La imagen la voy a leer en la variable img. ¿Cómo la leo? Con TensorFlow, IO de input-output, readFile de leer un archivo, y le debo indicar la ruta completa donde se encuentra el archivo. Entonces, como es una imagen, se encuentra en el directorio de imágenes y tiene el nombre de archivo, que es esta variable imagePath. Y la máscara la almaceno en MSK, también con readFile. Lo único que cambia es que le defino el directorio donde se encuentran las máscaras y la ruta o el nombre del archivo de esa máscara. Ya se lee como un archivo en bruto, pero tenemos que decodificarlo para que la variable quede almacenada como una imagen. Entonces, ¿cómo lo decodificamos? Como las imágenes están almacenadas en JPEG, lo que voy a decirle es TensorFlow, image, y decodificar JPEG, donde se encuentra el archivo en bruto. Inicialmente está en la variable image, entonces le digo image, y como es una imagen a color, pues va a tener tres canales, rojo, verde y azul. Y eso lo sobrescribo en IMG. Y acá en este punto, en la línea 14, ya tengo una imagen a color RGB en formato uint8, es decir, sus píxeles están de 0 a 255. Y la máscara, ¿cómo la leemos? Como las máscaras están en formato PNG, pues uso acá decode PNG. Le presento la máscara que estaba originalmente, que era el dato en bruto. Y la máscara también por defecto se lee en uint8. Y la sobrescribo acá. La máscara que va a ser la salida del modelo sí la puedo presentar al modelo en formato uint8, pero la imagen sí la tengo que presentar en formato float32 para que los píxeles no estén de 0 a 255, sino de 0 a 1. Entonces, ¿cómo hago esa conversión? Le digo image, convert image dtype, el tipo de imagen o el tipo de dato que estoy usando para almacenar cada píxel de la imagen. Entonces tomo la imagen que acabo de generar acá con decode JPEG y le digo el tipo de dato ahora que sea float32 y sobrescribo la imagen para no generar tantas variables, y al final devuelvo la imagen y la máscara. Y esta sería la función que cuando ya el modelo quiera procesar los datos, pues va a leerlos con esta función de acá, preprocesar imagen. Entonces ya creamos esta función. Hagamos una prueba de esta función para no cargar todos los datos de golpe. Entonces lo que voy a hacer es ir al set de validación y como le digo a TensorFlow que le aplique esta función al set de validación, entonces le digo map para aplicar esa función que acabo de crear. Entre paréntesis escribo el nombre de la función, pero para no sobrecargar la memoria RAM le voy a decir tome solo un dato, simplemente para ver si funciona correctamente la función. Y acá ese resultado lo almaceno en dataset mini porque va a tener un solo dato. Y luego entonces lo que tengo que hacer es iterar sobre este dataset que va a tener realmente un solo dato. ¿Cómo itero? For, y entonces acá dsMini, como dsMini va a tener dos cosas, va a tener ya la imagen y la máscara, que es lo que retorna la función, pues escribo acá imagen y máscara, y inicialmente voy a imprimir el tamaño de la imagen, image.numpy, porque por defecto está como un tensor de TensorFlow, lo convierto a numpy, imprimo el tamaño, shape, y lo mismo para la máscara para empezar a tener una idea del tamaño que tienen las imágenes y las máscaras. Y acá voy a graficar la imagen y la máscara simplemente para hacerme a la idea de qué es lo que hay dentro de mi set de datos. Así que importo matplotlib como PLT, genero una figura con un tamaño determinado. Acá en este primer bloque, entonces con subplot voy a generar un gráfico que va a tener dos filas y una columna, es decir, voy a poner una imagen debajo de la otra, la imagen original arriba, la máscara debajo. 2, 1, 1, entonces dos filas, una columna, y en la primera posición arriba
¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar la imagen, plot imshow imagen, que no nos ponga etiquetas en los ejes horizontal y vertical, que me dibuje una barra de color para tener idea del rango de valores que tiene mi imagen. Y hago lo mismo, subplot 212 en la segunda posición, muéstreme la máscara. Ejecutamos esto y acá tenemos, las imágenes son de 128 por 128 por 3. Imágenes a color. Las máscaras son del mismo tamaño de alto y ancho de las imágenes, pero tienen un solo plano. Y acá tenemos un ejemplo de una imagen original, el rango está de 0 a 1, los valores con los que están los píxeles, y acá, por ejemplo, en esta máscara tenemos valores desde 2 hasta 3. Recordemos que dentro de la máscara podemos tener 6 posibles valores desde el 0 hasta el 5, dependiendo del tipo de píxel que tenga la imagen original. Y podemos ver un poco más en detalle la máscara para entender qué es lo que tenemos ahí. Voy a importar acá Plotly, que nos permite dibujar esta misma máscara, pero al momento de movernos con el puntero del mouse nos permite ver los valores de los píxeles para tener un poco más claro el detalle de esas máscaras. Entonces acá le digo imshow, que nos muestre la máscara en formato NumPy, y con eso ya podemos interactuar con la máscara para ver los valores de esos píxeles. Entonces acá los muestra con otro color falso, pero acá tenemos, por ejemplo, el fondo, el azul, donde dice color, tiene un valor de 2, ese es el valor de cada uno de esos píxeles, y los amarillos tienen valores de 3. Es decir que si nos vamos a lo que mencionamos arriba, al comienzo del video, las categorías 2 no son vías, son vegetación realmente. Acá sería vegetación. Y la categoría 3 son vías. Eso es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Y en este punto ya estamos listos. Habiendo leído el set de datos y teniendo ya todas las funciones para su preprocesamiento, ya estamos listos para implementar la red convolucional U-Net. Así que vamos a usar TensorFlow y Keras para crear esa versión modificada de la red. Recordemos que la red entonces va a tener, voy a volver acá al dibujo que mostré inicialmente, la red va a tener una etapa de codificación, que son capas convolucionales que van extrayendo la información relevante de la imagen, y una capa de decodificador que va a reconstruir, pero no la imagen original, sino la máscara de segmentación. Entonces la idea es implementar estos dos bloques, y acá en esta tabla tenemos todos los detalles de esta red que vamos a construir. Entonces lo primero que tenemos que definir es la entrada, es decir, con Keras vamos a definir una variable tipo input y le tenemos que especificar el tamaño que van a tener las imágenes de entrada, que como vimos son de 128 por 128 por 3. Después de eso vamos a crear el bloque de codificación, que fíjense que tiene características muy similares cada elemento. Entonces tenemos una capa convolucional. Para eso vamos a usar la función conv2d, vamos a usar 16 filtros de 3x3, activación relu y dos bloques de esos seguidos, por eso pongo acá por 2. Y después de eso vamos a usar lo que se conoce como el max pooling. En la playlist que les dejo enlazada tanto acá arriba como en la descripción, donde hablo de redes convolucionales, hablamos de todo esto en detalle para que lo entiendan. Entonces agregamos un bloque max pooling de 2x2 y luego este mismo bloque lo replicamos pero con ligeras modificaciones. Entonces primero usamos 16 filtros, pero luego usamos 32 y luego usamos 64 y luego usamos 128 y al final en conv5 usamos 256. Entonces acá la idea es que poco a poco estas capas del codificador van reduciendo las dimensiones, digámoslo así, espaciales de la imagen, es decir, el alto y el ancho se hace cada vez más pequeño, pero el hecho de usar cada vez más filtros hace que la profundidad de ese volumen se vaya incrementando. Pasa de 16 a 32 a 64 a 128 y a 256. Estoy extrayendo cada vez más características más complejas de esa imagen. Y luego el decodificador pues revierte ese proceso. Entonces si acá terminamos con 256 filtros, acá volvemos a 128, es decir, es restaurar esta parte de acá, 128 filtros, pero tenemos que ampliar las dimensiones de la imagen. ¿Cómo se amplía eso? Con conv2d transpose, y volvemos a usar acá conv2d transpose con 128 filtros, pero acá hay un elemento importante que es este concatenate, que me va a conectar ¿qué cosa? Lo que sale de este primer bloque de decodificación con lo que sale del cuarto bloque convolucional de conv4. Fíjense que este conv4 me genera imágenes o volúmenes
con una profundidad de 128 y este DEC 1 tiene también una profundidad de 128. Así que cuando yo concateno esto, estoy combinando la información que venía del codificador y se la estoy presentando al decodificador, que básicamente es, si vuelvo a la imagen original, es esta flecha que tenemos acá. Lo que yo les decía, para facilitar esa reconstrucción y que la máscara de segmentación contenga la información relevante de la imagen, tengo que presentarle o compartir información entre el codificador y el decodificador a través de estas flechas. Esas flechas básicamente son bloques de concatenación que vamos a ver acá y en cada uno de los bloques. Entonces el DEC 2, ahora si teníamos 128 pasamos a 64. Y tenemos entonces la concatenación de DEC 2 con lo que viene del codificador 3, conf3, y en DEC 3 entonces usamos ahora 32 filtros y concatenamos lo que viene de conf2, que también tenía 32 filtros, y finalmente usamos 16 filtros y concatenamos eso con conf1, que también usaba 16 filtros. Entonces ahí seguimos compartiendo esa información y en este punto ya tendremos la imagen del tamaño original, pero tenemos 16 capas de profundidad y como las máscaras de segmentación van a tener 6 posibles valores, pues lo que tenemos es que usar en la salida, este es el último bloque que generamos, 6 filtros que nos van a generar entonces una imagen o una máscara de segmentación que en principio va a tener 6 planos, donde cada plano va a contener la información de la probabilidad de que cada píxel pertenezca a una de esas 6 posibles categorías. Esa es la idea y por eso usamos la función de activación softmax, de la cual también hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces esto es lo que vamos a implementar y es siguiendo la misma lógica que tenemos en esta tabla. Así que veamos en detalle cómo hacer la implementación. Leamos de tensorflow.keras, le damos layers, que es con lo que vamos a crear los diferentes elementos. Comencemos fijando la semilla del generador aleatorio para que los parámetros del modelo se inicialicen siempre a los mismos valores aleatorios y se pueda reproducir el entrenamiento. Random set seed 1, 2, 3, esta es la semilla del generador aleatorio y primero definamos los tamaños de entrada, entonces image size 128 por 128 por 3 y número de clases, es decir, número de categorías en las cuales voy a clasificar los píxeles, 6 en total. Y ahora sí voy a empezar a crear cada uno de los bloques que les mencioné anteriormente, comenzando por la entrada. Entonces la llamo entrada. ¿Cómo la creo? tensorflow.keras.input y lo único que tengo que definir es el tamaño de la entrada, que es image size, que era 128 por 128 por 3. Y ahora voy a crear el codificador y voy a crear entonces la primera capa convolucional. Conf1, ¿cómo la creo? Con layers, que lo acabo de importar acá, layers. Conf2d. Acá entonces decíamos en la tabla de arriba voy a usar 16 filtros de 3x3, activación ReLU, padding same, del padding también hablo en un video que les dejo por acá enlazado o en la playlist que les mencioné sobre redes convolucionales. Y acá tenemos la capa creada, pero yo tengo que conectar esa capa a la entrada. ¿Cómo le conecto esta entrada? Entonces al frente entre paréntesis pongo entrada y ya estoy conectando esa capa conf1 a la entrada y luego esa capa conf1 la replico acá, es decir, agrego otro grupo de 16 filtros de 3x3 y los conecto a la capa que acabo de crear, que la llamé conf1, luego acá entre paréntesis coloco conf1 y sobrescribo el nombre de esa capa para no tener tantas variables allá creadas y ya tengo entonces esas dos capas convolucionales y a eso le agrego max pooling 2D, filtros de 2x2, le conecto eso a la capa convolucional 1, paréntesis conf1 y acá lo llamo pool 1, porque tengo que preservar el conf1, por eso no lo sobrescribo, porque este conf1 lo tengo que conectar más adelante al decodificador. ¿Cómo creo conf2? Podemos usar la misma sintaxis del caso anterior, lo único que va a cambiar pues son los nombres de las variables, conf2. Obviamente esta primera conf2 que tengo acá en la línea 23 la conecto a pool 1, o sea la capa que viene de la convolucional 1 y lo que cambia obviamente también es el número de filtros, uso 32 y tenemos conf2, conf3 lo creo de la misma forma, este primer conf3 lo conecto al pool 2, lo que sale de la capa anterior, generamos el conf3 con la diferencia de que ahora tiene 64 filtros, conf4 la misma sintaxis, la primera conf4 la conecto al pool 3 que venía anteriormente y uso 128 filtros. Y la conf5, acá termina el codificador,
Este primer conv5 lo conecto al pool 4 que venía de esta capa anterior y uso 256 filtros. Acá no uso max pooling y en este punto ya tenemos las capas del codificador. Ahora el decodificador, entonces el dec1, ¿cómo lo creo? Tengo que empezar a devolverme para restaurar el tamaño de la imagen, entonces tengo que usar conv2dtranspose para empezar a incrementar alto y ancho y tengo que ir reduciendo el número de filtros. Entonces si acá terminé con 256, me devuelvo a 128 de 2x2. Los strides, los tamaños de los saltos cuando se hace el filtrado, de eso también hablo en la playlist que ya les mencioné. Y esto lo tengo que conectar a la última capa que tenía del codificador, conv5. Entonces acá, entre paréntesis, conv5. Acá es donde voy a conectar lo que viene de conv4, que tiene profundidad de 128. Lo conecto acá, layers.concatenate. Concateno este dec1 con el conv4. Ahí estoy compartiendo información entre codificador y decodificador. Y sigo montando las capas conv2dtranspose. Otra adicional de 128, 3x3, lo conecto a lo que viene de la línea anterior dec1, que ya tiene la información de la capa convolucional y de la capa del decodificador, y le agrego otra de esas capas, conv2dtranspose, y lo conecto a lo que venía antes y sobrescribo. Y repito, o hago algo similar para dec2, con la diferencia de que ahora uso 64 filtros y concateno las capas correspondientes. dec2 que tiene 64 de profundidad con conv3 que tiene también 64 filtros de profundidad. dec3 ahora con 32, lo mismo la concatenación, y dec4 ahora 16, hago la concatenación y en este punto ya tenemos el decodificador. Ahora llevamos esa decodificación a la salida. La salida entonces va a preservar ya el tamaño que tenemos. Acá en este punto la imagen ya sería de 128 por 128, pero tendría 16 planos y necesitamos únicamente 6 porque tenemos 6 categorías. Entonces le digo use 6 filtros, el tamaño del kernel 1 por 1 para que se mantenga el tamaño que ya teníamos de la capa anterior. La activación softmax para que nos clasifique cada píxel o nos genere la probabilidad de que cada píxel pertenezca a una de esas 6 categorías, y lo conecto con el dec4 que teníamos acá. Y ya ahora sí, con esto creamos el modelo. Entonces UNet, voy a llamar al modelo, le digo tensorflow.keras.models.model, le digo cuáles son las entradas. Las entradas son la variable entrada que acabo de crear inicialmente, esta que tenemos acá, que está conectada a codificador y a decodificador, y le digo cuál es la salida. Outputs es la variable salida que también está conectada a todo lo que creamos allá arriba. Acá ya tenemos el modelo y con unit.summary pues simplemente voy a imprimir todos los elementos que va a contener ese modelo. Entonces tiene un montón de capas en el orden que las acabamos de crear, la capa de entrada, la primera capa convolucional, etcétera, etcétera, hasta la capa de salida. Esta es la capa de salida que, como vemos, tiene a la salida, observemos que la entrada entonces es una imagen de 128 por 128 por 3 y la salida es de 128 por 128 por 6, que es la máscara de segmentación. Y ya tenemos nuestra red creada. Tiene una gran cantidad de parámetros, 1.941.190, casi 2 millones de parámetros, es relativamente grande. Luego acá cuando entrenemos les voy a sugerir que usen la GPU de Google Colab. Y ya habiendo creado el modelo, como lo hemos visto al momento de implementar diferentes modelos de Keras y TensorFlow, el siguiente paso es compilarlo. Si no tienen claro este procedimiento, también hay un tutorial de Keras para principiantes que les dejo por acá enlazado. Entonces el siguiente paso es compilarlo, es decir, tenemos que definir el optimizador y la pérdida a optimizar. Esto es para poder calcular o para que el entrenamiento calcule automáticamente los parámetros del modelo. Entonces vamos a usar Adam como optimizador y como función de error, es decir, lo que hace la función de error es comparar numéricamente la máscara ideal con la máscara generada por el modelo y nos genera un número que es precisamente el error y que tendría que ser cada vez más pequeño a medida que avanza el entrenamiento. Si minimizamos ese error, quiere decir que los parámetros del modelo son los adecuados y generaremos buenas predicciones. ¿Cómo hacemos esa compilación? Entonces le decimos unit.compile, le definimos el optimizador, Adam, y le definimos la pérdida, entropía cruzada. De la entropía cruzada también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Ya tenemos ahí el modelo compilado, ya estamos casi listos para entrenar el modelo. Ahora lo que tenemos que hacer es
definir el tamaño del lote. Recordemos que tenemos de entrenamiento un poco más de 4000 imágenes, de validación como unas 500 aproximadamente. No podemos de golpe presentarle al modelo en cada iteración de entrenamiento todas esas imágenes porque vamos a empezar a tener problemas con la RAM. Entonces tenemos que presentárselas por lotes, por pequeños paquetes de imágenes, y acá es lo que estoy definiendo. Entonces batch size train lo que va a hacer es presentarle pequeños bloques de 16 imágenes hasta completar todo el set de entrenamiento, y cuando haga la validación presenta bloques de 16 imágenes hasta completar todo el set de validación, y de esta forma, al presentarle pocas imágenes de entrenamiento en cada llamado que haga la función de entrenamiento, pues no vamos a tener problemas de memoria. Al final, en última, les presentamos todas las imágenes al modelo, pero no de golpe, en bloques de 16. Entonces defino los tamaños y cómo creamos los lotes. En este punto todavía no vamos a leer las imágenes. Recuerden que la ruta de las imágenes está en dsTrain y dsval y dsTest, que lo vamos a usar en un momento. Recordemos que, como está solo la ruta, con esta función preprocesar imagen que aplicamos con map, lo que vamos a hacer es leer las imágenes, preprocesarlas y retornar la imagen y la máscara. Entonces le decimos preprocesar imagen, y acá le estoy diciendo que cree lotes batch del tamaño que especificamos, de 16, y hacemos lo mismo con validación, y acá creamos entonces un lote o una variable que va a contener los lotes de entrenamiento, los lotes de validación. Acá cuando ejecutemos esto no va a ocurrir nada con la memoria porque todavía no se han leído las imágenes. Acá estamos dándole como las instrucciones que se deben ejecutar cuando hagamos el entrenamiento. Y ahora sí vamos a hacer acá el entrenamiento. Vamos a entrenar por 10 iteraciones con la GPU. Les recomiendo cómo entrenamos el modelo, unit.fit, y entonces acá le presento el set de entrenamiento. ¿Dónde está el set de entrenamiento? Train.batch. ¿Dónde está el set de validación? Entonces validation data está en val_batch. 10 iteraciones, y acá verbose igual a 2 para que me imprima en pantalla en cada iteración esa información de entrenamiento. Y acá cuando ejecutemos esto, ahora sí, cuando el modelo se empiece a entrenar, va a comenzar a leer las imágenes por bloques de 16 y se va a subir un poco el consumo de memoria RAM, pero no va a ser crítico. Entonces acá sí es donde se va a ejecutar esta función preprocesar imagen y se van a crear estos lotes. Entonces comencemos a hacer ese entrenamiento. Este entrenamiento en la GPU, dependiendo de la GPU que les proporcione Google Colab, puede tomar entre 10-12 minutos aproximadamente. Va a ser aproximadamente como 1 minuto por iteración. Y acá en este punto ya hemos completado las 10 iteraciones de entrenamiento. Realmente fue más rápido de lo que yo esperaba. Pensé que iba a tomar más o menos 1 minuto por cada iteración, pero fueron aproximadamente 10 segundos por iteración. En 2 minutos, casi 3, se completaron estas iteraciones. Acá verifiquemos que el entrenamiento fue adecuado. La idea es que la pérdida se vaya reduciendo. Acá loss se refiere a la pérdida con el set de entrenamiento. Pasa de 0.93 a 0.47. Efectivamente en cada iteración se ha venido reduciendo. Y la idea es que la pérdida con el set de validación también se reduzca. Comienza en 0.78 y termina en 0.49. Luego hemos visto que el entrenamiento ha sido adecuado. Las dos pérdidas son comparables, entonces acá en este caso no hay overfitting. Por ejemplo, del overfitting también hablo por acá en un video, pero la idea es ver que estas pérdidas sean similares, lo cual me indica que el modelo funciona bien tanto con entrenamiento como con validación. Obviamente lo ideal sería hacer más iteraciones, pero ya después ustedes con el código fuente y los datos pueden probar con más iteraciones, pero verifiquemos con esto que también lo está haciendo el modelo, es decir, ya tomemos ese modelo entrenado y vamos a hacer ya segmentación de imágenes. Pero la idea es presentarle unas imágenes que no haya visto el modelo hasta el momento, que son las imágenes que están en el set de prueba, que recordemos se llama dsTest. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que preprocesarlo porque recordemos que dsTest contiene únicamente las rutas de imágenes y máscaras, entonces vamos a crear un batch de imágenes de prueba. Voy a ir a dsTest, más o menos lo mismo que hice hace un momento con validación y con entrenamiento. Le digo preprocesar imagen con map y luego le digo cree un batch de imágenes, pero acá le voy a decir que tome todas las imágenes de prueba porque quiero hacer las predicciones sobre todas las imágenes de prueba. En este caso lo voy a poder hacer porque son realmente pocas, son como unas 500 imágenes de prueba. Por tanto, acá va a haber un incremento en el consumo de la RAM, pero no va a ser crítico, no nos vamos a quedar sin memoria RAM porque son pocas imágenes. Acá creo el batch, todavía no van a estar ahí almacenadas las imágenes. Cuando yo le diga predict acá,
Entonces voy a generar las predicciones. Esto lo almaceno en Preds, entonces voy a ir a UNet, el modelo entrenado, le digo predict, le presento este batch de imágenes de prueba y en este punto cuando ejecute esta línea, ahí sí se va a incrementar un poco el uso de memoria porque ahí sí TensorFlow va a comenzar a leer esas imágenes. Acá, después de hacer esas predicciones, voy a imprimir en pantalla el tamaño de ese arreglo, preds.shape, simplemente para verificar qué es lo que tenemos ahí. Le toma unos segundos porque está haciendo la predicción sobre todas las imágenes. Acá, fíjense que no es crítico el tema de la memoria RAM, está en 3.10 GB. Creo que no se está incrementando demasiado, 3.31. Ese fue el incremento y ya tenemos acá todas las predicciones. ¿Cuántas predicciones tenemos? 554. ¿Por qué? Porque tenemos 554 datos de prueba. Cada predicción va a ser un arreglo de ¿qué? De 128 por 128, como tal el tamaño de las imágenes, pero va a tener 6 planos de profundidad porque por cada píxel tenemos la probabilidad de que pertenezca a una de 6 posibles categorías. Entonces acá realmente las predicciones lo que vamos a tener son probabilidades. Dejemos esto acá claro. Todavía no tenemos la categoría real. Veamos esto en detalle. Por ejemplo, si me voy a la predicción número 23, es decir, acá voy a decir Preds, voy a tomar la número 23, recordemos que como estamos en NumPy, esto es un arreglo de NumPy, las predicciones, ese arreglo de NumPy o los arreglos de NumPy se indexan desde 0, o sea, el primer dato no es el 1, sino que es el 0, por tanto, si yo acá escribo 22, estoy hablando de la imagen número 23 dentro del set de entrenamiento. Cuando yo le digo acá 12, estoy refiriéndome a la fila 11, 21, columna 20, y 2 puntos le estoy diciendo que tome los 6 valores de esos planos que tiene de profundidad. Entonces lo que voy a hacer acá con esta línea que voy a imprimir ahora es mirar para un píxel de la imagen 21, un píxel en particular, qué probabilidades tengo en esas predicciones. Entonces tengo unos valores. Tengo 6 valores diferentes. Ese es el arreglo de predicciones para ese píxel. ¿Cómo sé yo ese píxel a qué categoría pertenece? Pues tengo que encontrar de estos 6 valores el más alto, en qué posición o en qué plano se encuentra y ya con eso yo sé a qué categoría pertenece ese píxel. Es decir, de esas 6 probabilidades determinar cuál de ellas es la más alta y eso me indica la categoría a la que pertenece ese píxel. ¿Cómo determino eso? Muy sencillo, entonces acá voy a importar NumPy, voy a imprimir nuevamente estas predicciones que tenemos acá para ese píxel en particular y acá lo clave es que tengo que usar argmax de NumPy que me va a buscar entonces dentro de estos 6 valores cuál es el más alto y en qué posición de ese vector de 6 elementos se encuentra. Y eso es lo que voy a imprimir acá, en esta última línea. Entonces, veamos qué es lo que nos dice esto. Acá tenemos el vector con las 6 predicciones para ese píxel en particular y acá me arroja un valor de 5. Ese 5, ¿qué me indica? Me está indicando que de estos 6 valores, el valor más alto se encuentra en la posición 5. Recordemos que esta sería la posición 0. 8.3 por 10 a la menos 9, esta sería la posición 1, 5.3 por 10 a la menos 6, 1.3 por 10 a la menos 3, la posición 2, 1.9 por 10 a la menos 5, posición 3, 6.2 por 10 a la menos 2, posición 4, y este píxel, o esta probabilidad más bien, 9.3 por 10 a la menos 1, es de todas la más alta, y está donde en la posición 5, es decir, que este píxel quedaría clasificado en la categoría 5. Esta es la lógica que tenemos que seguir, pero ahora la idea es para todas las máscaras que generamos, es decir, para estas 554 máscaras y todos los píxeles que tienen las máscaras, cada uno de ellos clasificarlos en la categoría correspondiente, pero es seguir la misma lógica que usamos acá con argmax. Así que, ¿cómo generamos ahora sí las máscaras de segmentación como tal? Es decir, ¿cómo pasamos de esas probabilidades a máscaras de segmentación? Voy a usar argmax, lo mismo que hice acá, y le presento a argmax el arreglo con las predicciones, pero le digo que busque los máximos en el eje 3, axis 3. ¿Cuál es el axis 3? Entonces, este es el axis 0, este es el axis 1, este es el axis 2 y este es el axis 3. Es decir, que haga un barrido por los 6 planos de color y para cada píxel y dentro de cada imagen busque el máximo dentro de esos 6 planos y nos almacene el resultado acá en máscaras. O sea que cuando hagamos este cálculo, ¿cuál será el tamaño de máscaras? Pues será simplemente de 554 por 128 por 128.
Ya estos 6 planos se van a comprimir a uno solo con Argmax y ya cada píxel de cada imagen de 128 por 128 va a tener valores entre 0 y 5. Esa va a ser la idea. Entonces imprimamos esto acá. Efectivamente ya se comprimieron esas máscaras. Miremos una máscara, por ejemplo. Máscara, incluso sin necesidad de usar print. Máscara, por ejemplo, la máscara de la imagen 31. Acá es máscaras. Imprimimos esa máscara y acá, por ejemplo, vemos que unos píxeles quedan clasificados como 2, otros como 4 y así sucesivamente. Eso es lo que habría dentro de una máscara si imprimimos el tamaño. Es una máscara de 128 por 128. Entonces acá ya tenemos las 554 máscaras predichas por el modelo que entrenamos para las 554 imágenes de entrenamiento. Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Pues la idea es comparar, por ejemplo, mostrar una imagen de entrenamiento, su máscara ideal, que ya tenemos en nuestro set de datos, no de entrenamiento sino de prueba, y mostrar la máscara predicha por el modelo. Esa es como la idea, pero como las máscaras están acá como arreglos de NumPy y nuestros datos de prueba los tenemos como datasets de TensorFlow, pues la idea es convertir ese dataset de TensorFlow a un arreglo de NumPy para facilitar la lectura y poder mostrar diferentes comparaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Me voy a ir a test batch, que contiene los lotes o un solo lote con todas las imágenes de prueba. Acá le voy a decir unbatch para empezar a devolverme y poder convertir eso en un arreglo de NumPy. Y voy a decirle acá as NumPy iterator para que pueda iterar sobre cada elemento de ese arreglo de imágenes de prueba. Y para que haga las iteraciones como tal, entonces voy a usar list para que todo eso quede almacenado en una lista. Entonces acá lo que voy a tener son las imágenes de prueba, pero en una lista de Python. Y lo siguiente que tengo que hacer entonces es convertirlas a arreglos de NumPy. ¿Cómo las convierto? NumPy as array, pero hay que tener en cuenta que esta lista contiene dos elementos, contiene tanto imágenes como máscaras. Entonces en el elemento 0, entonces lo que hago es iterar sobre cada lista. Y el elemento 0 va a contener las imágenes, eso lo va a poner en un arreglo de NumPy, y el elemento 1 va a contener las máscaras, eso lo pongo en otro arreglo de NumPy. Y comencemos imprimiendo simplemente el tamaño de esos arreglos de imágenes y de máscaras para verificar que todo funciona correctamente. Entonces, nuestras predicciones eran 554 y cada máscara es de 128 por 128. Nuestro set de prueba tiene 554 datos y cada imagen tiene 128 por 128 por 3. Y tenemos las máscaras de 554 por 128 por 128 por un solo plano. Entonces ya tenemos acá los datos de prueba en el formato adecuado. Y ahora sí, vamos a mostrar una imagen, una máscara ideal y la predicción de la máscara. Comencemos del set de prueba escogiendo una imagen aleatoriamente. Entonces acá con NumPy random randint genero un número aleatorio entre 0 y el número total de imágenes de prueba que tenga. Eso lo almaceno en ID para escoger una imagen aleatoriamente. Voy a generar acá una figura. Esa figura va a tener 3 elementos. Entonces la figura, Axis 1, Axis 2, Axis 3, donde voy a poner precisamente la imagen, la máscara ideal y la máscara predicha. Genero subplots de una fila con 3 columnas. Voy a poner una al lado de la otra. Le defino el tamaño a la figura con fixed size. Muestro la imagen original, entonces en el Axis 1 con ImShow me voy a las imágenes, este arreglo de imágenes, tomo la imagen correspondiente, le pongo un título, voy a llamarla imagen original, muestro esa imagen sin mostrar etiquetas del eje vertical y horizontal. En la segunda gráfica muestro la máscara original y en la tercera la máscara predicha, que esa la tomo de máscaras, que fueron las máscaras que generamos acá en este punto con Argmax, que parten de las predicciones precisamente. Le pongo acá máscara predicha y genero el gráfico. Y acá tenemos entonces la imagen original, la máscara original, esta es a la que deberíamos llegar con el modelo, y tenemos acá la máscara predicha. No es idéntica, pero fíjense que tiene las principales características. Obviamente para unas imágenes funcionará mejor que para otras, porque la pérdida no fue exactamente igual a 0. Probemos, por ejemplo, con otra imagen. Acá tenemos otra imagen.
la máscara original y la máscara predicha. Las vías las predice bastante bien, pero esta porción de acá que es como una edificación, no tanto. Probemos con otras dos imágenes, por ejemplo con esta. Acá es bastante uniforme la imagen, la máscara es casi la misma en ambos casos. Probemos con otra que tenga de pronto más detalles. Esta no tiene tantos detalles. Busquemos otra máscara. Acá, por ejemplo, tenemos edificaciones. Acá tenemos como masas de agua, otros elementos. Acá no es tan buena la predicción. Entonces, observemos que para ciertas imágenes funciona bastante bien, para otras no tanto. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe en primer lugar a que ningún modelo de Deep Learning es perfecto, las predicciones no son ideales en el 100% de los casos, pero también se debe a que usamos muy pocas iteraciones de entrenamiento. Acá sigo mostrando algunas imágenes, pero simplemente porque no usamos muchas iteraciones de entrenamiento. Acá la idea sería, lo que yo les sugiero es tomar el código fuente, incrementar el número de iteraciones de entrenamiento, cambiar por ejemplo los parámetros del optimizador, la tasa de aprendizaje, para ver qué tanto cambian estas predicciones. Pero vemos que en términos generales para algunas funciona bien, para otras no tanto. Entonces estas serían como las sugerencias que yo les daría como punto de partida para que puedan mejorar las predicciones generadas por este modelo que nos genera segmentaciones a partir de imágenes originales. Muy bien, acabamos de ver cómo crear, entrenar y poner a prueba la red U-Net, que es una variante de una red convolucional que nos permite segmentar imágenes que en este caso correspondían a imágenes satelitales. Básicamente, U-Net es una red que contiene dos elementos: un codificador que está conformado por una serie de capas convolucionales que progresivamente toman la imagen de entrada y van extrayendo las características más relevantes hasta generar una representación compacta de ese dato de entrada. Y esto es seguido por un decodificador que toma esa representación compacta y aprende a reconstruir el dato, pero generando a la salida una máscara de segmentación del mismo tamaño de la imagen de entrada, pero donde los píxeles están clasificados dependiendo de la categoría a la que pertenezcan. Y entre capas correspondientes del codificador y del decodificador existen lo que se conocen como las skip connections o conexiones directas, que permiten que el codificador le presente información de la imagen original tanto local como global al decodificador para facilitar ese proceso de generación de la máscara de segmentación. Al final, después de entrenar el modelo con muy pocas iteraciones, logramos tener unos resultados al momento de generar las máscaras de segmentación bastante buenos, aunque en algunas imágenes no funciona tan bien. Entonces lo que les sugiero es tomar el código fuente y el set de datos de este tutorial y jugar un poco, por ejemplo, con el número de iteraciones de entrenamiento o con la tasa de aprendizaje del optimizador para intentar mejorar esos resultados. Y como siempre, recuerden que tanto el enlace de descarga del código fuente como del set de datos que usamos en este tutorial lo pueden encontrar acá abajo en la descripción del video. Y si les gustó el video, los invito como siempre también a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayuda a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publico un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.